días, bienvenidos a la cabeza del fútbol. Ha ganado España 1-0 a Portugal y clasifica a cuartos de final por primera vez desde el 2010, cuando quedaron campeones de la Copa del Mundo. Pero bueno, este partido ha dejado mucho que analizar, entonces metámonos directamente al análisis. A ver, primero hablemos de Portugal. Portugal, yo creo que ha dejado mucho que desear en esta Copa del Mundo y realmente la razón es que, a ver, Portugal es un equipo que está plasmado de estrellas, de jugadores de primerísimo nivel, como Vitinha, por ejemplo. Vitinha es un jugador que cuando lo vemos en el PSG, es un jugador que crea desequilibrio, que tiene mucha movilidad, que sabe encontrar los espacios, sabe encontrar a sus jugadores, a sus compañeros entre líneas y sabe generar este desequilibrio. Y eso no lo hemos visto en esta Copa del Mundo, ¿no? Lo mismo con Neves. ¿Dónde está Neves? O sea, ¿qué ha hecho Neves? Después del gol que hizo en el primer partido, no, hemos visto muy poco en Neves, ¿no? Y lo mismo con jugadores como Cancelo o Joao Félix. Joao Félix es uno de esos jugadores que te regala pinceladas aquí y allá, pero en realidad en líneas generales no ha sido un gran mundial de Joao Félix. Yo creo que lo que pasa es que con este equipo que la mayoría de sus jugadores, cuando los vemos en sus clubes, los vemos ser muy dinámicos. Esperábamos ver un Portugal más dinámico de lo que ha sido y realmente que no ha terminado de encontrar su mejor fútbol. A ver, a Cristiano Ronaldo yo he oído mucha gente criticando y diciendo que no debería estar y tal. A mí me parece que, a ver, él se ha reinventado como un centro delantero. Entonces es un centro delantero de área. Y a mí no me parece que está mal porque Cristiano sigue siendo letal cuando recibe el balón en el área. Lo que pasa es que Portugal no ha sido suficientemente dinámico para tener un centro delantero de esas características. Si tú no tienes un centro delantero que va a salir del área y va a buscar pelotas y va a generar fútbol, sino que es un centro delantero de área que va a estar ahí entre los centrales, tienen que lloverle pelotas a este centro delantero para que funcione. Y eso no lo ha sabido hacer Portugal. Entonces yo creo que por ahí va un poco el problema de Cristiano. Pero bueno, España, por el otro lado, España me ha parecido que, a ver, España tiene más o menos un problema similar y es que España no ha logrado desarrollar el fútbol que sabemos que es capaz de desarrollar, ¿no? A ver, España tuvo una época después de haber ganado la Euro y de ahí el Mundial y ganó otra Euro. Después de eso tuvo unos pocos años en los que empezó a tener un fútbol en el que tenía la pelota, tenía posesión en campo rival, sí que dominaba los partidos, pero no creaba desequilibrio, no tenía profundidad, no generaba situaciones claras de gol y entonces se empezó a volver ese fútbol cansino, que es de tener la pelota, tenencia de balón y no pasa nada más. Y entonces es ahí que empezó a perder algunos campeonatos y no le empezó a ir del todo bien, ¿no? Y eso se rompió un poco en esta época en la que apareció Lamine Yamal, apareció Nico Williams y con Oyarzabal empezaron a encontrar ese desequilibrio que les faltaba, ¿no es cierto? Entonces empezó a jugar más España y empezó a hacer de este juego de posesión un equipo que era más letal al momento de atacar. Y eso es lo que no hemos terminado de ver en esta Copa del Mundo hasta ahora. Y bueno, eso también viene porque, a ver, Nico Williams ha jugado que muy poco, no ha estado de regreso de su lesión. Lamine Yamal sí que ha jugado, pero no ha estado en su mejor forma física, entonces todavía no está cogiendo ese ritmo que Lamine necesita. Y yo creo que en el partido de ayer contra Portugal, me parece que Pedri no jugó un gran partido. Pedri estuvo impreciso, Pedri regaló muchas pelotas, Pedri normalmente es el que conduce al equipo, no solamente es el que crea el orden, genera este orden, sino que él conduce, él es el que lleva al equipo y decide a qué velocidad se juega y cuándo se cambia de velocidad y tal. Y eso no lo vimos en el partido de ayer. Entonces se volvió por unos 65 minutos. Fue un partido bastante espeso, fue un partido bastante lento en el que no terminaba de suceder gran cosa. Y creo que
mucho de esto vino porque Portugal decidió hacer un marcaje hombre a hombre. Entonces tenía, a Vitinha con Rodri, tenía a Neves con Pedri. Y entonces, tenía a Nuno Méndez con Lamine Yamal, y que Nuno Méndez le ha ganado la partida a Lamine Yamal porque, ¿qué ganó Lamine? Un regate en todo el partido, y que, bueno, termina con Nuno Méndez lesionado, que ojalá se recupere pronto, pero realmente que ha hecho una gran labor defensiva, y creo que por ahí vino lo mejor de Portugal en este partido, que este marcaje hombre a hombre le vino muy bien. Pero bueno, eso pasa. Todo el primer tiempo no pasa gran cosa, sí que España genera alguna aquí, Portugal alguna por acá en una transición rápida, pero nada más, un partido bastante lento, bastante espeso. Pero ya en el segundo tiempo, todo esto sucede todo el primer tiempo y un buen tramo del segundo tiempo es bastante parecido. Pero luego vienen los cambios, y me parece que los cambios fueron lo que realmente, valga la redundancia, cambió el partido, ¿no? Entonces, a mí me parece que es Luis de la Fuente ganó el partido con los cambios y el cambio estructural que le dio al equipo. Y les explico un poquito. Sale Pedri, sale Dani Olmo y sale Baena, ¿no es cierto? Y entonces entran Merino, Ferran y Fabián Ruiz. Entonces, Merino, Ferran y Oyarzábal se ponen a formar esta como línea de 3 al frente, en donde normalmente estaba parado Oyarzábal entre los dos centrales. Oyarzábal se mueve un poco hacia un costado, se va hacia el costado derecho, y ese como carril central lo empieza a ocupar Ferran, y Merino empieza a ocupar el carril interior izquierdo. Entonces queda esta línea de 3 enfrente, ¿no es cierto? ¿Ya? Y entonces dejan las bandas, que queda un poco asimétrico, porque por la banda derecha está Lamine, que es el extremo por derecha, y por la banda izquierda Cucurella, que es lateral izquierdo, ¿no es cierto? Porque el extremo, entre comillas, por izquierda, que quedaba siendo Merino, empieza a atacar este carril interior. Entonces, teniendo esta línea de 3, lo que pasa es que los dos centrales de Portugal empiezan a perder la referencia de a quién deben cubrir y con quién deben quedarse. Y los laterales tienen que marcar a Lamine y a Cucurella. Entonces ahí este tridente les genera superioridad numérica. Y los volantes no pueden marcar porque atrás tienen más volantes de España. Entonces se queda este espacio en donde España tiene superioridad numérica durante algunos momentos del partido. Y entonces Ferran sabe encontrar esto. Y el gol viene de exactamente esto. Uno de los centrales se queda con Oyarzábal, y el otro central ve que Ferran recibe y entonces sale a marcarlo. Y vienen los volantes también a intentar marcar a Ferran, y Ferran recibe, gira y mete un pase entre líneas al espacio que se había generado porque los dos centrales no están cubriendo este espacio, ¿no es cierto? Entonces, el central que se había ido con Oyarzábal ya está muy tarde para regresar, y el otro ya estaba con Ferran, y entonces al Ferran girarse, manda el pase y Merino identifica ese espacio que se crea. Entonces Merino ataca este espacio y queda solo, mano a mano con el arquero, y define muy bien, y es el gol de España que le da la victoria. Entonces, es este cambio estructural que pasó de ser un 4-3-3, que es lo que nos había mostrado durante todo el partido España, a ser no sé ni cómo llamarlo, porque era una línea de 5 enfrente, porque tenía estos 3 nuevos delanteros, más Lamine y Cucurella. Entonces, con estos 5 atacantes, se comieron toda la marca y todo el sistema defensivo que tenía Portugal, y terminó funcionando bastante bien y dándole la victoria a España. Entonces, realmente que parecería que no sucedió nada en el partido, y que fue un partido espeso y cansino, y que salió un gol al último minuto y ya está. Pero en realidad sí fue un
una victoria táctica de Luis de la Fuente que consiguió desarmar la defensa de Portugal y por eso logra llevarse la victoria. Ahora, España va ahora a cuartos de final y esperemos que empiece a encontrar un poco más de este fútbol que decíamos. Necesita España tener un poco más de ese desequilibrio. Necesita que Lamine Yamal encare más, que vaya más hacia el frente, que se lleve la marca de 2 y como lo hace en el Barcelona y como lo ha hecho en España en campeonatos anteriores, ¿no? Y tiene que tener un poco más movilidad Oyarzábal, tiene que tener un poco más movilidad el equipo y Pedri necesita recuperar esa confianza que normalmente lo hace uno si no el mejor mediocampista del mundo. Entonces, yo creo que España está a tiempo de recuperar el nivel y de encontrar esa forma, pero me parece que tácticamente Luis de la Fuente hasta ahora ha sabido encontrarle la vuelta a los partidos y cómo se han plantado los equipos que ha tenido enfrente. Bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Cómo vieron el partido? Cuéntenme en los comentarios y nos vemos pronto. Esta es La Cabeza del Fútbol.